poco después de cumplir 67 años, conocí a Ernesto, que se había jubilado de su trabajo en un almacén de alimentos. Y su esposa Sara, que fue su esposa durante 45 años, me dijo que él tomaba meticulosamente todos sus medicamentos con la esperanza de disfrutar el tiempo que le quedaba con sus nietos. Pero una mañana de enero de 2021, Ernesto ardía de fiebre y su pecho palpitaba como si estuviera corriendo una maratón. En el hospital dio positivo para COVID-19, sus niveles de oxígeno cayeron mucho y tuvieron que intubarlo rápidamente. 10 días después sus pulmones estaban fallando, su cara estaba hinchada por los líquidos intravenosos que había requerido y sus manos y pies habían comenzado a enfriarse. Sabía que sus posibilidades de supervivencia disminuían considerablemente a medida que pasaba el tiempo y por lo mismo concerté una conversación con su familia sobre un tema inseparable de la muerte misma: la reanimación cardiopulmonar o RCP, como se conoce. Como médico, ayudo a personas con enfermedades graves y a veces terminales a considerar un camino a seguir. Y durante la pandemia esto implicó reuniones semanales por Zoom con cada familia cuyo ser querido estaba en la UCI con COVID. Discutimos cómo el virus podría dañar los pulmones de manera irreversible, cómo medimos la condición de un paciente y qué haríamos si, a pesar de todas las medidas de soporte vital, el paciente muriera. Recuerdo que era una tarde gris y que me conecté a Zoom para hablar con la familia de Ernesto y estaban Sara, su hija Nancy y Nelson, que era un residente de medicina interna que estaba en ese momento rotando por la UCI. Antes de la reunión le pregunté a Nelson si le habían enseñado cómo tener este tipo de conversaciones. Me dijo que no y fue muy categórico en su respuesta. Le pregunté qué le diría a la familia de Ernesto. Lo pensó un poco y contestó simulando que hablaba con la esposa. Desafortunadamente todavía necesita el ventilador para sus pulmones y no muestra signos de mejoría. Queremos que sepan que está muy enfermo y debido a esto su corazón podría detenerse. Si eso sucediera, ¿querría que le hiciéramos reanimación cardiopulmonar para reanimarlo? Y recuerdo que usó sus manos para simular compresiones torácicas en un cuerpo fantasma. Y haciendo un paréntesis, en mi propia residencia me enseñaron a preguntar a los pacientes si querían RCP y aceptar sus decisiones. Pero más temprano que tarde aprendí que esta decisión requería más de mí. Y recuerdo que una vez cuidé a otro paciente llamado Andrés, un hombre con cáncer de colon incurable, que había dejado de orinar y se desorientaba y que en verdad era incapaz de mantener una conversación. Necesitaba diálisis inmediata, así es que lo ingresamos a la UCI. Y cuando hablé de la reanimación cardiopulmonar a la esposa, no le expliqué que el cáncer de Andrés era el que había provocado que su corazón y sus riñones fallaran, que se estaba muriendo y que la RCP no iba a cambiar eso. Es decir, puse toda la carga de la decisión sobre los hombros del familiar, reduciendo lo que debería haber sido una conversación a preguntas muy importantes de sí o no. Y eso me llevó al final a preguntarle: ¿quiere que le hagamos reanimación cardiopulmonar? Esto para la esposa de Andrés y probablemente para la mayoría de las personas significa: ¿quieres que intentemos salvarlo? Es decir, ofrecí RCP como si fuera una elección entre la vida y la muerte. Durante la llamada de Zoom con la familia de Ernesto, mi pantalla se dividió. Sara y su hija estaban juntas y noté que Sara estaba extremadamente triste y empezó diciendo que había algo que hacía eco en su mente y eran las últimas palabras que Ernesto le había dicho, que él quería que se haga todo lo posible para salvar su vida, que si iba a morir de todos modos, ¿por qué no intentar hacer algo heroico? Recuerdo que ella apagó su cámara y su rectángulo repentinamente oscureció y me dijo: lo siento, doctor, no quiero que me vea llorar otra vez. Cuando hice mi especialidad, había asumido que como Ernesto quería que se haga todo lo posible, querría reanimación cardiopulmonar. Pero esta conversación no tenía solo el objetivo de hablar de la reanimación. Se trataba de la muerte y de cómo Ernesto querría que lo cuidaran cuando se acercara a ella. Hablando con Sara, traté de ser franco acerca de un procedimiento que simboliza, tanto para los médicos como para los pacientes, algo muy distinto a su realidad. Prontamente Sara reinició su cámara, se secó los ojos y preguntó cómo un virus había enfermado tanto a su marido. Le expliqué cómo el COVID había dañado la arquitectura de los pulmones de Ernesto. El ventilador podría ayudarle a recuperarse, pero no había garantía de que su corazón, que a su vez estaba ya bastante dañado, siguiera adelante. Nelson respondió otras preguntas sobre los resultados de laboratorio y radiografías
y los riñones de Ernesto habían empezado a fallar, lo cual era particularmente malo. E intenté que los familiares sepan que me preocupaba que incluso con toda la ayuda que le estamos brindando, existe la posibilidad de que no sobreviviera. Y le pedí a Sara que me contara un poco más sobre Ernesto. Me dijo que era un hombre orgulloso y que él nunca habría querido vivir conectado a máquinas, que le habría gustado estar sus últimos días en su casa, con su familia, en su cama, en un ambiente conocido. Y me mostró una fila larga de fotografías del día de su boda, de retratos familiares y, en verdad, de su vida juntos. Le dije que esperaba que todo lo que estábamos haciendo por Ernesto lo ayude a regresarlo a su casa eventualmente, pero también quería hablar de un plan B por si acaso. Y que incluso si una persona estaba conectada a un respirador, a veces sus pulmones pueden enfermarse tanto que el corazón falla. Y que cuando eso sucedía, podía detenerse, lo que significa que el paciente ya no iba a estar más con nosotros y que en ese momento, en ocasiones, iniciábamos un procedimiento llamado reanimación cardiopulmonar. Le pregunté si había oído hablar acerca de la reanimación o RCP y recuerdo que me dijo, sí, es cuando empujas el pecho para revivir a alguien. Es más, había tomado clases de reanimación cardiopulmonar. Le describí el proceso destacando lo enfermo que estaba Ernesto y fui enfático en decir que la reanimación cardiopulmonar no solucionaría el hecho de que sus pulmones, incluso con el ventilador, no puedan darle a su cuerpo suficiente oxígeno para sobrevivir. Después le dije que podíamos continuar con el ventilador, con los medicamentos para la presión arterial y los antibióticos, pero que si nuestros tratamientos fallaban y él hacía un paro, probablemente la reanimación cardiopulmonar no solucionaría las razones por las que su corazón se detuvo y no lo ayudarían a regresar a su casa. En ese momento le daríamos medicamentos para que no sufriera dolor ni ahogo, pero no querríamos someterlo a una reanimación cardiopulmonar. Recuerdo que me dijo, entonces ni siquiera intentaría salvarlo, porque acuérdese que le dije que él es un luchador. Nelson le dijo, estamos haciendo todo lo posible para salvarlo, y traté de agregar gentilmente que a pesar de las ganas de vivir de Ernesto, su cuerpo estaba llegando a sus límites. Y ella me preguntó, entonces, ¿esta no es nuestra decisión? En verdad, no hay un consenso en los círculos médicos sobre cómo responder a esta pregunta. Esta era una decisión que querría tomar con Nancy. En el pasado habría tomado su respuesta como una confrontación, pero la verdad es que en ese momento la vi con curiosidad y como una oportunidad de aprender más sobre lo que ella esperaba que se lograra con la reanimación. Cuando le pregunté, no insistió en su derecho a tomar la decisión. En cambio, me dijo que no estaba preparada para perder a su esposo y que hablar de la reanimación cardiopulmonar hacía que su condición fuera aterradoramente real. Después me dijo que él no querría reanimación basado en lo que yo le estuve diciendo, y recuerdo que su hija estaba bastante de acuerdo con ella. Le dije, lamento mucho que tengamos que hablar de temas tan profundamente dolorosos, e hice hincapié en que la orden de no resucitar no restringía a los otros tratamientos que Ernesto necesitaba. Unos días más tarde, cuando llamé a Nancy para ver cómo estaba, me dijo que no tenía idea del fracaso de la reanimación cardiopulmonar y que ella creía que la mayoría de la gente piensa que se necesita reanimación cardiopulmonar para sobrevivir. Y me dijo algo que fortaleció bastante mi punto de vista, que sin embargo la forma en que le expliqué tenía mucho sentido y que les había ahorrado la culpa de tomar esa decisión. Una semana después, los riñones de Ernesto fallaron, sus niveles de oxígeno bajaron y sus ojos se volvieron vidriosos. Sara lloró cuando Nelson y yo le contamos por Zoom que su marido se estaba muriendo. Y ella y su hija vinieron a ver a la UCI a Ernesto ese día. Y cuando respiró por última vez, la sala de la UCI estaba en silencio y en paz.